Muy buenos días y bienvenidos a mi canal de YouTube, Gene Mathematics. Hoy le vamos a explicar potencia de números naturales. Definición. Es multiplicar varias veces el mismo número por sí mismo. Por ejemplo, por ejemplo, ok, ahora sí. 2 elevado a la quinta potencia. Ok, aquí debemos de tener en cuenta lo siguiente. Lo primero, que la base de esta potencia es 2. Entonces vamos a poner aquí base. Esa es mi base. Y el exponente es el 5, para que lo tengan en cuenta. El exponente siempre está encima de la base. Entonces este es mi exponente. Ok, para usted realizar esta potencia debe de hacer lo siguiente. Acuérdese de que el exponente nos dice cuántas veces se debe multiplicar la base. Entonces, como tenemos un 5, esto me está diciendo que debemos multiplicar el 2 por sí mismo 5 veces. Entonces, eso se expresa de la siguiente manera. Entonces tendremos 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, miren aquí, el 2 se multiplica por sí mismo 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, perfecto ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Ya que esta potencia está desarrollada, ahora procedemos a multiplicar. Entonces decimos 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2, 32. Y esa sería mi respuesta. Ok, entonces este 32 es el resultado. Entonces vamos a ponerlo aquí, que esta parte es el resultado de mi potencia. Ok, debemos de tener en cuenta al resolver la potencia las siguientes propiedades, ¿ok? Entonces, voy a subir mi pizarra para escribir esta parte. Perfecto ahí. Entonces, propiedades de la potencia. Lo voy a escribir aquí. Propiedades de la potencia. Ok, ahora sí. Propiedad número 1. Entonces, vamos a escribir aquí. La propiedad número 1 es exponente 0. Ok, entonces déjenme escribir esta parte con verde. Exponente 0. Cuando mi exponente es 0, pasa lo siguiente. El resultado de dicha potencia debe de darle como resultado 1. Entonces, cuando mi exponente es 0, el resultado es 1. Ok, un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, si nos piden que resolvamos, por ejemplo, la siguiente potencia, 8 elevado a la 0. ¿Qué pasa aquí? Como el exponente es 0, ¿qué debe darnos como resultado? Según la regla me dice que cuando el exponente es 0, el resultado es 1. Eso pasa con cualquier potencia, ¿ok? Si fuera, por ejemplo, aquí 2 elevado a la 0 sería 1. Si fuera 1000 elevado a la 0, le daría como resultado 1. Siempre que el exponente sea 0, el resultado será igual a 1. Ok, entonces, vamos a explicar otra propiedad. Cuando la multiplicación o el producto tiene la misma base. Entonces, vamos a llamarle esta propiedad producto, misma base. Ok, cuando nos pase eso, nos dice la regla que
se suman los exponentes. Eso es lo que dice la regla. Entonces, se deben de sumar los exponentes. Ok. Entonces, acuérdense, el producto, o sea, la multiplicación, cuando tenga la misma base, lo único que debemos de hacer es sumar los exponentes. Más nada debemos hacer. Entonces, por ejemplo, si tenemos lo siguiente, 3 elevado a la segunda potencia por 3 elevado a la tercera potencia. Nos fijamos, ¿tienen la misma base? Sí. Mírenlo aquí, esta es la base. Esta es la base. ¿Ok? Entonces, como tienen la misma base, se suman nada más los exponentes. Entonces, vamos a resolver esta parte. Entonces, como no, hacemos lo siguiente. La base se copia, que es 3. ¿Qué nos dice la regla? Que los exponentes debemos de sumarlo. Entonces, vamos a tener 2 más 3. Cuando se suman los exponentes me dan como resultado 5 y la base se copia igual. Ok. Ahora, si desarrollamos esto, tendremos lo siguiente. Acuérdense que el exponente nos dice que debemos multiplicar la base 5 veces. Entonces, 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Okay. Entonces, si multiplicamos 3 por 3 por 3 por 3, eso nos da como resultado 243. Entonces, déjame subir esta pantalla. Vamos a subirla para explicar otra propiedad. Ahí lo voy a dejar. Vamos a seguir con el producto. Pero ahora, en este producto, los exponentes serán iguales o serán lo mismo. Entonces, producto, mismo, exponente. Ok. La regla dice lo siguiente, que se deben multiplicar las bases. Entonces, multiplicamos las bases. Ok. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nos piden que determinemos o desarrollemos la siguiente potencia. Entonces, mírenlo aquí. Por ejemplo, nos fijamos. Tienen tienen el mismo exponente, estos productos. Les recuerdo, ¿verdad? Que la multiplicación también se representa como un punto, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, seguimos. Los exponentes son lo mismo, sí, en este caso. Pues entonces hacemos lo que dice esta regla. Entonces, la regla nos dice que debemos multiplicar las bases. Entonces, si hacemos esto, queda de la siguiente manera. Lo voy a poner con negro. Entonces, 7 por 2. Como tienen el mismo exponente, se queda aquí así, igualito. No se multiplica, solamente se pone uno de su exponente. Y ya. Entonces, ahora multiplicamos la base. 7 por 2, 14, elevado a la segunda potencia. Si desarrollamos esta potencia, queda de la siguiente manera. 14 por 14. Entonces, si multiplicamos 14 por 14, nos da como resultado 196. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar otra propiedad, pero ya hablamos del producto. Entonces, ahora vamos a hablar de la división o del cociente. Entonces, en la potencia tenemos dos reglas que tratan del cociente. La primera regla es cuando el cociente tiene la misma base. Entonces, déjenme escribir esta parte. Cociente, misma base. Okay. ¿Qué nos dice la regla? Que cuando el cociente o la división tiene la misma base, se deben restar los exponentes. Entonces, restamos los exponentes. Ok. Entonces,
Vamos a poner un ejemplo básico. Por ejemplo, nos dicen que dividamos 2 elevado a la potencia 10 dividido entre 2 elevado a la potencia 4. Ok. Les recuerdo, ¿no? ¿Verdad? Que la división también se expresa en fracción. Eso que está aquí lo podemos expresar también de la siguiente manera. 2 entre 10 entre 2 entre 4. Ok, para que lo tengan en cuenta. Eso que está ahí es lo mismo que esto. Entonces, ahora sí, voy a iniciar. Me dice la regla, cociente misma base. Efectivamente tienen la misma base. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos restar los exponentes. Entonces, la base se copia igual. 2. Tenemos 10 menos 4. Si a 10 le quitamos 4, primero copiamos la misma base. Entonces, si a 10 le quitamos 4, eso nos da como resultado 6. Entonces, por último, debemos desarrollar esta potencia. Esta potencia me está diciendo que debemos multiplicar el 2 por sí mismo 6 veces. Entonces, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Ok. Multiplicamos. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64. Y ese será mi resultado. Ok. Déjenme borrar esta parte para que ustedes no se confundan. Ahí está bien. Entonces, la otra regla es cuando el cociente tiene lo mismo exponente. Entonces, déjenme subir esta parte. Ahí está bien. Cociente con el mismo exponente. Entonces, cociente mismo exponente. Ok. Cuando la división o el cociente tienen el mismo exponente, se debe hacer lo siguiente. Se deben dividir en este caso las bases. Entonces, dividimos las bases. Ok. Entonces, vamos a poner un ejemplito de esta propiedad. Tenemos lo siguiente. 10 elevado a la tercera potencia sobre 2 elevado a la tercera potencia. Ok. Nos fijamos en la propiedad. Los cocientes tienen el mismo exponente. Sí, si ustedes se fijan, tienen los mismos exponentes. El 10 elevado a la tercera potencia y el 2 está elevado a la tercera potencia. Entonces, cuando tenemos este caso, estamos con esta propiedad, con el cociente del mismo exponente. Entonces, la regla, ¿qué nos dice? La regla dice que debemos dividir las bases. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, vamos a dividir 10 entre 2. Eso es lo que debemos de hacer. Entonces, eso se debe expresar de la siguiente manera. 10 entre 2. Entonces, todo esto está elevado a la tercera potencia. Ahí vamos bien. Ahora sí, cuando dividimos 10 entre 2, nos da como resultado 5. Y ese 5 debe de estar elevado a la tercera potencia. ¿Ok? Entonces proseguimos. Ahora por último debemos desarrollar esa potencia. Entonces, acuérdense que el exponente nos dice cuántas veces se debe multiplicar la base por sí misma. En este caso, la base se debe de multiplicar por sí misma 3 veces. Entonces, 5 por 5 por 5. Si multiplicamos 5 por 5 nos da 25, 25 por 5, 125. Y ese será el resultado de esta potencia. Ahora, jóvenes, vamos a resolver varios ejemplos, ¿ok? Ejemplo disperso. Puede ser que yo comience a hablar de la primera propiedad. No, puede ser que el primer ejemplo involucre la última propiedad o puede ser que involucre la primera, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a poner aquí ejemplos
Ejemplos. Desarrolla. Ok. El primer ejercicio es este, que dice 5 elevado a la segunda potencia. Ok. Ese es bastante fácil de resolver. Ahí lo único que debemos de hacer es multiplicar la base tantas veces como nos diga el exponente. En este caso, 2 veces. Entonces tenemos 5 por 5, que eso nos da como resultado 25. Vamos a explicar otro ejemplo. Segundo, supongamos que nos piden que dividamos la siguiente potencia. 4 elevado a la tercera potencia entre 2 elevado a la tercera potencia. Por ejemplo, vamos a poner esto entre paréntesis. Así. Por ejemplo, que sea así. Ok. Déjenme subir esta parte aquí para no perderme, para no enredarme. Corrección. Entonces, ¿qué propiedad debemos utilizar? Me voy a la propiedad que la profesora explicó ahorita. Ok. Estamos en la propiedad del cociente. Entonces, me fijo aquí que en esta propiedad los exponentes son iguales. Y cuando los exponentes son iguales, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente debemos dividir las bases, ¿ok? Pero primero vamos a expresar esto como fracción. Me gusta trabajar con fracción. Entonces, si expresamos esto, queda de la siguiente manera. 4 entre 2, total a tercera potencia y este también, ¿ok? Entonces, un 3. Déjenme arreglar esta parte. Espérense. Ahora sí, está más claro. Ok, hacemos lo siguiente. Debemos dividir 4 entre 2. Ok, entonces voy a poner paréntesis. Se divide 4 entre 2 y todo esto queda elevado a la tercera potencia. Cuando dividimos 4 entre 2, nos da como resultado 2 elevado a la tercera potencia. Les recuerdo que este exponente me dice cuántas veces se debe multiplicar la base. En este caso, debemos multiplicar la base 3 veces. Entonces tenemos 2 por 2 por 2. Entonces, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. ¿Ok? Y ahí quedó ese ejercicio. Vamos a poner otro ejercicio, el tercero. Supongamos que nos piden que desarrollemos la siguiente potencia. 1 elevado a la cuarta potencia por 3 elevado a la cuarta potencia. Ok, tengo el siguiente ejercicio. Estamos ahora debemos de buscar ahora la propiedad de la multiplicación o del producto. Si nos vamos a la que la profesora explicó, hay una propiedad que no conviene. Como los exponentes son iguales, debemos de utilizar esa propiedad que es para los exponentes que son iguales. Entonces, esa propiedad, ¿qué es lo que dice? Que cuando los exponentes son iguales, se multiplican las bases. ¿Ok? Entonces partimos de esa definición. Vamos a tener lo siguiente, entonces, 1 por 3. Los exponentes 4 quedan aquí arriba. Multiplicamos la base ahora 1 por 3, 3 elevado a la cuarta potencia. Si desarrollamos esto, queda de la siguiente manera. 3 por 3 por 3 por 3. Entonces 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Y ahí quedó ese ejercicio. Vamos a poner otro ejercicio, ejercicio número 4. Ok, entonces, ¿qué nos dice el ejercicio número 4? Vamos a escribirlo aquí. Por ejemplo, tenemos 5 a la quinta potencia dividido entre 5 a la tercera potencia. Ok, en este caso, fíjense, la base son iguales. Y estamos con la propiedad del cociente. Entonces me voy a la propiedad del cociente cuando las bases son iguales. Y esa propiedad me dice lo siguiente, que cuando las bases son iguales, los exponentes se restan. ¿Ok? Entonces se hace lo siguiente. El 5, que es la base en común,
se copia o se pone igual. Entonces, restamos los exponentes. Entonces, de nuevo copiamos la base que es 5 y decimos 5 menos 3, 2. Y por último, resolvemos esa potencia. En este caso me está diciendo que debo multiplicar el 5 por sí mismo 2 veces. Entonces tendremos 5 por 5, que eso me da como resultado 25. Ok, entonces vamos a explicar otro ejercicio, facilito. Vamos a subir esta parte aquí. Ok, ejemplo número 5. Dice lo siguiente. Tenemos ahora 3 elevado a la segunda potencia por 3 elevado a la cuarta potencia. Déjenme borrar esta parte. Ese 3 quedó muy feo. Entonces 3 ahora sí, elevado a la cuarta potencia. Perfecto, ahora sí. Me voy a las propiedades. En este caso, la del producto, la multiplicación. Tenemos dos reglas. Cuando los exponentes son iguales o cuando las bases son iguales. En este caso, las bases son iguales. Y cuando las bases son iguales, lo que se hace es que se suman los exponentes. Entonces, al hacer eso, queda de la siguiente manera. La base en común es 3. Se suman los exponentes, entonces tendríamos 2 más 4. Si lo sumo, 2 más 4 me da como resultado 6. Por último, desarrollamos esta potencia. Esto lo que este exponente me está diciendo que debemos multiplicar el 3 por sí mismo 6 veces. Entonces tendremos 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Ok. Entonces, si multiplicamos esto, nos da como resultado 729. Vamos a explicar el último ejercicio, que es el sexto. Si tenemos lo siguiente: 100 elevado a la potencia 0. Ok. Si elevamos el 100 a la potencia 0, ¿se acuerdan la primera regla? Cuando el exponente es 0, ¿qué me debe dar como resultado siempre? 1. Ok. Entonces, hay otra cosa que debemos tener en cuenta, jóvenes. Si, por ejemplo, déjenme poner el ejemplo 7. Si, por ejemplo, hubieran puesto que calculen la potencia de un número elevado a la primera potencia, debe saber que eso es lo mismo que ese mismo número sin ese exponente marcado, ¿ok? Eso es lo que debe dar como resultado para que lo tengan en cuenta. Siempre cuando esté elevado a la primera potencia, siempre será igual a la base. Ok, de que tú veas una potencia elevado a la primera, siempre será como resultado la base. Ok, o es prácticamente el mismo número, pero sin el 1 marcado, para que lo tengan en cuenta. Entonces, mis amores, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.